Muy buenos días, nuevamente te doy una cordial bienvenida a tu programa Alza tus Ojos. Bienvenido nuevamente al estudio que venimos llevando de Daniel y Apocalipsis, a este seminario profético. Hemos avanzado. Recuerda, digamos que ya hemos visto la historia y hemos llegado prácticamente hasta 1844, donde Jesús entraba en el gran día del juicio investigador, el gran día de la expiación, el gran día de limpieza. Jesús necesitaba limpiar tu nombre y mi nombre. Pero ahora vamos a avanzar un poquito más en la historia. Y prácticamente cuando Dios repite, recuerda que yo te decía, como allá en el sueño de Faraón, 2 veces el mismo sueño. Ahora en Daniel, el capítulo 2 y el capítulo 7 son paralelos, prácticamente la misma historia, solo que en un diferente panorama, pero porque Dios quería, y esto se va a dar, se va a repetir. Aún habíamos visto cómo el rey Nabucodonosor trató de decir, no, mi reino no va a ser solo la cabeza, y levantó una estatua de oro, pero Dios dijo, no, tú vas a ser la cabeza. Y prácticamente Babilonia cae. El año 538, 539, Babilonia se derrumba y los medo-persas suben al poder. Ahora, el capítulo 12 es muy importante y de vital importancia que lo comprendamos. Es la historia, y es una historia que prácticamente nos va a un vislumbre diferente. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Bendito y amado Dios, gracias te damos por la oportunidad nuevamente de encontrarnos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Danos luz. Y danos la oportunidad, Señor, de consagrar nuestra vida a ti. Son momentos difíciles los que vive este mundo, momentos de incertidumbre, momentos de estrés. Pero sabemos que si tú diriges la historia y tú diriges nuestra vida, no hay que temer. Ayúdanos en el estudio de tu palabra y danos la comprensión necesaria para poder, Señor, ser buenos oidores de tu palabra y ponerla en práctica. Gracias por todo en Jesús. Amén. Hoy vamos a analizar la mujer y el dragón. Ya vimos cómo la historia, vimos el levantamiento de Francia. Paralelamente a Francia, Estados Unidos en 1776 también se estaba independizando. Y ahora vemos un paralelismo en Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque nos veía tanto el 10 como el 11, nos venía hablando de los eventos de entre la sexta y séptima trompeta. Pero ahora cambia el panorama y Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En gran manera, a veces muchas personas dan una interpretación, por lo menos la Iglesia Católica dice, esta es la Virgen María. Otros dan otras interpretaciones muy erradas, pero la palabra de Dios debe contestarse. Recuerda que te decía que el único intérprete, yo no puedo dar una interpretación privada. Mía, no, que sea la palabra de Dios la que nos diga cada uno de los símbolos. Primero, nosotros vemos una mujer. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? Porque esta mujer, fuera que la mujer ya representa algo en la Biblia, estaba vestida del sol. Si tú analizas en la palabra de Dios, la mujer, hay varios capítulos. Uno está en Isaías 54, 5 y 6. Cuando habla, dice, de una mujer que está sentada sobre muchas aguas, dice, yo no soy viuda. Esta es una iglesia, la iglesia falsa. Apocalipsis 17 también se le ve sentada sobre la bestia. Ahora, después, en Jeremías, el capítulo 6, 2 dice, y tú que estás sentada sobre muchas aguas, tú que dices que no eres viuda, la misma mujer. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos 2 citas, una de ellas en Gálatas 4:26, porque dice, venido el cumplimiento del tiempo, nació de una mujer. Prácticamente el cumplimiento histórico, la iglesia cristiana era representada tanto por una mujer en el Antiguo Testamento embarazada, clamando por aquel que había de venir. Génesis
3:15 decía, porque vendrá la simiente, nacerá un niño, este iba a traer sobre sus alas salvación. Ahora, si tú lo analizas, en 2 Corintios dice, yo os celo con celo santo y los preparo como una esposa ataviada para su marido. También Efesios 6 dice, maridos, sean ustedes amorosos con sus esposas como Cristo es amoroso con su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Sean ustedes cordiales, no sean ásperos, trátenlas como a vasos frágiles. La mujer es representada por la iglesia. En Isaías, el capítulo 4, vemos que dice que 7 mujeres irán a un hombre y le dirán, danos tu nombre. Pero nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos a nuestra manera. Simplemente danos tu nombre, queremos llevar el nombre de cristianos. 7 mujeres del prototipo de las iglesias que hoy en día se llaman cristianas, pero no quieren nada con Cristo. No quieren obedecer, no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Entonces quiere decir que esta mujer estaba vestida del sol. Hay 3 versículos que yo quiero que sean vitales y los guardes en tu corazón. El primero está en Salmo 104:2 y te lo voy a leer porque aquí lo tengo. Es interesante. Dice de esta manera, el que cubre de luz como vestiduras y extiende los cielos como una cortina. Ahora, el Salmo 84 dice así, porque Jehová es el sol y escudo, Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová y no privará de bien a los que andan en él. Jehová es nuestra luz, nuestro sol. Cristo es nuestro sol. Malaquías 4:2 dice, y nacerá el sol de justicia sobre vosotros y sobre vuestras alas traerá salvación. Cristo es el sol de justicia. Sus vestiduras, su justicia son las vestiduras. Apocalipsis 19 dice que se ve a la esposa ataviada con lino blanco, pero de un blanco muy puro. Y estas son las obras justas de los santos. Entonces nosotros vemos cómo la iglesia está vestida de la justicia de Cristo. Tú y yo necesitamos estar vestidos de esa justicia porque de otra manera prácticamente nos perderíamos. Pero además dice que tenía la luna debajo de sus pies. Si Cristo es el sol, la luna simplemente refleja la luz del sol. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas hay salvación. Ahora, el libro de los Efesios dice, porque estamos fundamentados sobre la palabra de Dios, la cual estableció profetas, maestros, evangelistas y todo. Los apóstoles fueron cimentados en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento. Ahora, Pablo decía, porque tú desde tu niñez fuiste instruidos en las Escrituras, y todas las Escrituras son inspiradas por Dios. De las Escrituras que hablaba Pablo era del Antiguo Testamento. En ese momento, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, dice que les abrió los 5 libros de Moisés, el libro de los profetas, el libro de los salmos, donde estaban escritas las cosas que de él decían. Su cumplimiento se dio con la vida ejemplar de Jesús y su muerte y su resurrección. Ahora la palabra de Dios era el cimiento, el fundamento de la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta nuestro tiempo. Los reformadores, y entre ellos Martín Lutero, decía la Biblia y solamente la Biblia. Cuando él es llamado ante los papistas, lo primero que él les dijo, si ustedes me comprueban lo que yo estoy equivocado a la verdad de la luz, yo me retracto de todo. Si con la palabra de Dios se me comprueba que estoy equivocado, entonces yo me retracto. Yo pido perdón, pero no de otra manera. No con la tradición, no con mandamientos de hombres. La iglesia tenía que estar cimentada sobre la luna. La luna representa la palabra de Dios, que es el reflejo de Cristo Jesús. La Biblia habla
de Cristo Jesús. La Biblia nos presenta a Cristo Jesús, el plan de salvación. Nos presenta la interpretación correcta para nuestra salvación. No hay otra forma de salvarse sino la que ya está escrita en la palabra. Lámpara es tu palabra, lumbrera mi camino. Es una luz para nosotros en la oscuridad. Ella es la que nos guía. La palabra de Dios ha sido el yunque donde muchos mazos se han quebrado, se han gastado. Pero la palabra de Dios permanece. El salmista en Salmos 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero también dice que esta mujer tenía una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Daniel, el capítulo 12, el versículo 3, dice, y aquellos que enseñan a la multitud la justicia como estrellas a perpetua eternidad. Representa a los 12 apóstoles, pero también representa a los 12 patriarcas en el Antiguo Testamento. Cuando José tiene un sueño, él dice, vi 11 estrellas, el sol y la luna se postraban ante mí. Él era la 12 estrella. Las estrellas representaban a todos aquellos que estaban en la cabeza de la mujer. La cabeza representa el liderazgo. Representa a aquellos que dan estudios, aquellos que sirven a Dios en el ministerio. Como Dios levantó a los levitas, también levantó pastores, maestros, profetas, evangelistas. Todos aquellos que son siervos de Dios representan la estrella que está en la corona de la mujer. Aquellos que trabajan para salvación de otros. Aquellos que se gastan en el servicio, la causa de Dios. Estos son las estrellas que están en la cabeza de aquella mujer. Y la mujer dice que estaba embarazada por dar a luz. El versículo 2 dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Porque esto representaba tanto a la iglesia del Antiguo Testamento que esperaba la venida de Cristo, como también después representa a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia cristiana fundada por Cristo y sus apóstoles. ¿Por qué razón? Y te lo voy a decir. Mira lo que dice el 3. También apareció otra gran señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es interesante, muchas veces he oído a personas que quieren como independizar Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, porque ahí aparecen también esta misma bestia en diferentes formas. Aparece, por lo menos aquí, una bestia, dice que era semejante su cuerpo como el leopardo, dice el 13. Sus patas como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y esta bestia tenía 10 cuernos, y se le dio poder para blasfemar contra Dios, para decir grandes palabras contra Dios, para perseguir al pueblo de los santos y matarlos. Este mismo dragón que se para aquí ante la mujer para matar al niño que va a dar a luz, aunque representa a Satanás en todos sus esferas, en todas sus etapas de conquista de este dragón, también representa a Roma. Roma estaba representado y dominado por Satanás en ese momento. ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús iba a nacer, Herodes se da cuenta que llegan los reyes, les dice, mira, le dice a los magos, vayan, dígame dónde está el niño para yo también ir a adorarlo. Pero las intenciones de él era matarlo. ¿Por qué? Porque cuando él se vio burlado, porque los magos dice que se les dice, el ángel le dice, váyanse por otro lugar, no vuelvan. Y ahora Herodes manda a sus ejércitos y mata a todos los niños de Belén. Un ángel de noche le dijo a José y a María, escapen, váyanse a Egipto, porque Herodes va a tratar de matar al niño. Ahora, si tú lo ves, dice ahí más adelante, y con su cola arrastraba, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Aquí hay 4 fases que yo quiero explicarte, que las vamos a ver en Apocalipsis 3 y luego en Apocalipsis 17. 1. La primera fase, la rebelión de Satanás en el cielo. Hubo una guerra, dice el capítulo 12. Satanás
fue arrojado con sus ángeles. Él prácticamente se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, los engañó. Ahora viene la otra fase, Roma como imperio, tratando de perseguir a Jesús y matarlo, y luego persiguiendo a la iglesia cristiana hasta el año 313. Luego venía la otra etapa del imperio romano, pero ya ahora romano papal. Roma papal, Roma ya establecida ahora religiosamente y política, la amalgama que iba a haber entre el barro y el hierro, entre Jezabel y lo que era el imperio. Por eso ahora sí vamos a comprender que dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cómo Justiniano en el 538 le entrega al papado las legiones, el poder y el trono que antes era de los césares de la Roma occidental. Y del 538 toma su poder y persigue a la iglesia cristiana, que ésta se le dan las dos alas del gran águila, vuela al desierto donde es sustentada por 1260 años. La iglesia tiene que huir a las montañas, a los lugares desérticos. Luego huye a América. En Apocalipsis 12 dice, y la tierra abrió su boca para tragar el río que la serpiente había arrojado tras la mujer. Ahora Estados Unidos abre sus brazos a los peregrinos. En 1620 los peregrinos llegan en el Mayflower y otros barcos a América y se establecen las colonias americanas, donde huyen prácticamente todos los cristianos de Europa, huyen a América. Pero antes de eso se habían escondido en las montañas, en las cuevas, por 1260 años. El periodo llegaba del 538 a 1798. Y el otro periodo de la Roma papal, después de que en 1798 recibe la herida, dice que la herida fue sanada. Ahora este imperio ahora llega, toma fuerza y ahora nuevamente vuelve a perseguir al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice, y la serpiente se llenó de ira, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este es el último periodo del dragón, el cuarto periodo de persecución. Primero en el cielo, guerra entre Satanás y los ángeles y Cristo. Son echados del cielo. Viene la segunda etapa del dragón, como el imperio romano persiguiendo a la iglesia cristiana. Porque dice que su hijo fue arrebatado para el cielo. Cristo sube al cielo y ahora está intercediendo por ti y por mí. Pero mientras eso pasaba, Roma perseguía al pueblo de Dios. Roma mataba a cristianos, los echaba al circo romano, los usaban como teas ardientes, como antorchas. Por eso el capítulo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios por 1260 años. Y después una batalla en el cielo. Ahora nos cuenta la primera rebelión, donde Satanás se rebeló, dice, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, porque estaba Cristo y sus ángeles, Miguel y sus ángeles. Miguel es uno igual que Dios. Cristo estaba luchando contra Satanás y no prevalecieron ni se halló lugar, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nos da una adicional en el versículo 10 y el 11. Mira lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Prácticamente en toda la historia de la humanidad, desde Abel. Abel fue perseguido por
Caín aceptó a Satanás, dejó que Satanás entrara en su corazón y a través de la historia el pueblo de Dios siempre se repitió la misma historia. Una persecución tras otra, pero hasta llegar al Imperio Romano. Este cuarto imperio, dice, sería diferente entre los de la tierra. Sería como el hierro, desbarataría, hollaría. El pueblo romano, el imperio romano, el imperio de los Césares persiguió al cristianismo. Prácticamente derramaron sangre de los mártires. Pero dice que alegrados cielos, porque Satanás después de la muerte de Cristo ya no podía más subir al cielo. Le había sido arrebatado lo que él le había quitado a Adán y a Eva. Cristo le arrebató el reino que por derecho le pertenecía por creación. Ahora lo recuperaba a través de la redención. Ahora por redención somos obra de Él y redimidos también por su sangre. Pero mira lo que dice. Y cuando el dragón, cuando ahora el imperio romano, Satanás dominando al imperio romano, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia cristiana, a la cual se le había dado el hijo varón. Él se enemistó porque no pudo hacerle daño a Cristo, porque Cristo le arrebató, le majó la cabeza a través de la muerte en la cruz. A través de ese sacrificio, Cristo obtuvo la victoria para todo el ser humano. Y se le dieron a la mujer las alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, donde tiene un lugar para ser sustentada por tiempo y medio tiempo. Ya habíamos analizado cómo también cuando dice que el patio sería dado a los gentiles por 42 meses, donde se menciona aquí, donde dice que la mujer sería sustentada por 1260 días, y nuevamente nos recalca por tiempo y medio tiempo, es el periodo donde el papado tendría la supremacía, tendría el poder, haría arbitrariamente, quitaría la verdad y perseguiría al pueblo de los santos. El 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que fuese arrastrada la mujer por el río. ¿Recuerdas Apocalipsis 17:15? Dice, porque las aguas donde la mujer se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Ahora Satanás a través de la Roma papal, porque ya ahora hay una transición de la Roma imperial a la Roma papal, ahora arroja tras la iglesia cristiana todas las naciones europeas, las pone en contra de la iglesia cristiana y empieza una persecución más grande que la del Imperio Romano. El Imperio Romano llegó hasta el 476, luego vino la unión entre la iglesia y el Estado, cuando en el 538 el emperador de Oriente, Justiniano, le entrega las legiones, le entrega la espada al poder papal para que persiga a los herejes, para que mate a los que no aceptan las falsas doctrinas que ésta estaba predicando, para que matase a todo aquel que no le adorase. Es interesante. Dice que echa un río sobre la mujer para que éste la arrastre. Pero ahora el 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó del río. El dragón había echado sobre su boca. El día de mañana prácticamente estaremos analizando Apocalipsis 13. Y ahí vamos a ampliar un poquito este aspecto de la mujer. Porque dice que la mujer, al ser casi arrastrada por el río, la tierra le ayudó y la tierra abrió su boca. Recuerda que paralelamente yo te decía, para la caída del sistema papal en 1798, se estaba levantando en América aquella nación que era desconocida, que prácticamente fue un albergue desde 1620 en adelante para el pueblo cristiano. Ahora se levanta y se independiza. 1776 Estados Unidos logra la independencia como
un estado libre, bueno, varios estados libres, porque se unieron y formaron lo que hoy le llamamos Estados Unidos de América. Eran pocos los estados en ese entonces, pero se unieron. Lograron la independencia. No fue fácil. Hubo lucha, hubo derramamiento de sangre. Pero ellos, el día de mañana y el día de pasado mañana, vamos a estar analizando las dos bestias de Apocalipsis 13. Pero aquí la tierra ayuda a la mujer, Estados Unidos ayuda a la iglesia cristiana y les da albergue a la persecución papal. Fuera que de eso que en 1798 Francia se levantaba y le daba una herida de muerte al papado. El general Berthier, el 15 de febrero de 1798 entró al Vaticano, tomó a Pío VI y lo llevó prisionero a Francia, donde 2 años después murió. Muchos decían, se terminó el imperio de la Iglesia Católica. No, simplemente fue temporal, porque para 1802 nombraron nuevamente otro papa, pero ya no tenía el poder de perseguir, ya no tenía el poder político religioso. Ahora los Estados Unidos de América iban a establecer una constitución diferente a la de Europa. Y eso lo veremos el día de mañana. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque dice aquí el versículo 17, y el dragón se llenó de ira. Ahora es la última etapa. Recuerda, habíamos visto la primera, la rebelión del cielo. La segunda, la persecución que el imperio romano le inflige a la iglesia cristiana. Luego la persecución de Roma papal por 1260 años. 3 formas de etapas del dragón. Y la última que va a ser cuando la herida que recibe sea sanada totalmente. Porque ahora el dragón toma todo su poder y se llena de ira y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Ahora ya no es la mujer, ya la mujer había pasado. Ahora es lo que quedaba, la última descendencia de la mujer, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es interesante cómo ahora la profecía nos va demarcando cómo prácticamente se estaba analizando una iglesia que iba a nacer, una iglesia que se estaba levantando para 1844, recuerda que te había dicho el gran chasco, de aquellos que esperaban la segunda venida de Cristo, quedaron solo 50 personas. A esto se le llamaba los milleristas. Ahora, después de 1844, Dios levanta una iglesia diferente, una iglesia establecida con principios en la base bíblica. A esta iglesia se le llamó la iglesia adventista del séptimo día. Prácticamente en esta iglesia cumplía los requisitos. ¿Por qué? Porque decía que tenía que guardar los mandamientos de Dios. Pero curiosamente, si nosotros analizamos, la iglesia católica en el catecismo solamente tenía 8 mandamientos. Porque eliminaron el segundo mandamiento de las imágenes, eliminaron el 4.º mandamiento que decía acuérdate del sábado, y del 10.º mandamiento partieron 2. Lo parten en 2. Y luego en el catecismo encontramos que el 3.er mandamiento dice santificar las fiestas. Entonces muy fácilmente acomodaron y le quedan solo 8 mandamientos. Pero la iglesia cristiana evangélica tiene solamente 9 mandamientos, porque ellos no aceptan el 4.º mandamiento, aceptan el segundo, pero el 4.º, que es el corazón de la ley de Dios, que es el que refleja la obediencia a Dios, simplemente ellos dicen, no, eso no lo queremos. Y ellos solo aceptan 9 mandamientos, porque aceptan el mandamiento que estableció la Iglesia Católica en lugar del sábado. Ellos aceptan el domingo. Es más, los historiadores todos dicen, ¿por qué es que la iglesia cristiana dice ser diferente, pero acepta el domingo de la iglesia católica? Y la iglesia católica dice, ¿por qué aceptan el día que nosotros establecimos? Si fueran obedientes a Dios, si en realidad caminaran con el Cordero y se dejaran guiar,
estarían también, como dice aquí, Satanás se llenaría de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son 10 mandamientos. Éxodo 20 lo dice bien claro. Y tú puedes leerlo en tu palabra. Es interesante que hoy en día la gente está omitiendo los 10 mandamientos. Pero también hablaba del testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el espíritu de los profetas. La iglesia tenía que tener el espíritu de profecía. Tenía que haber profetas verdaderos en el pueblo de Dios. En el tiempo de Acab, Jezabel y Acab tenían 850 profetas, casi 900 profetas. Habían muchos profetas falsos. Habían muy pocos profetas de Dios. La iglesia del último tiempo, la que va a ser perseguida por la cuarta etapa del dragón en todo su poder, cuando se devuelva la espada al dragón, cuando se le devuelva el poder, cuando la herida sea sanada totalmente, ahora este dragón lleno de ira va a perseguir a la mujer, al resto de la descendencia de la mujer, a los últimos que guarden los mandamientos de Dios y tengan el espíritu de profecía. Esta iglesia cumple los requisitos de tener toda la verdad, de guardar los mandamientos de Dios por la gracia de Jesús, pero también tener el don de profecía. Yo te invito a que tú seas parte de esta iglesia. Nosotros como movimiento reformista, Asociación Misionera de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, estamos invitando a que tú te unas a esta iglesia verdadera, a esta iglesia única que todavía predica el mensaje de Dios en una generación torcida y malvada y perversa. En una generación que no quiere nada con Dios, que se ha apartado de Dios, pero que Satanás se va a llenar de ira en el último momento de la historia contra este pueblo. Y tú y yo podemos ser parte. Te invitamos a que te unas a este movimiento, a esta iglesia, a este último movimiento que Dios levantó sobre la tierra. Prácticamente se levantó en 1844. Se fundó en 1863. Y de ahí para acá hemos caminado en la luz del cielo hasta este momento. Hoy tú y yo somos invitados a unirnos a este gran poder, a este gran evangelio que será predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Porque vemos que nuevamente el ángel dice, es necesario que vuelvas a profetizar, que le vuelvas a hablar el mensaje de salvación, que se vuelvan a predicar las verdades que no fueron totalmente sacadas a la luz por los milleristas. Ahora nosotros los adventistas estamos sacando a la verdad muchas de las verdades importantes para el día de hoy. Y ahora Cristo está a las puertas, Cristo está por venir. Son pocos los eventos que faltan para que Cristo venga a este planeta. Hemos llegado al final del estudio de hoy. El día de mañana estaremos avanzando, donde veremos prácticamente los eventos finales a través de las 2 bestias de Apocalipsis 13. Te quiero invitar a orar. Inclinemos el rostro. Bendito y buen Dios. Gracias, Señor, porque a través de Apocalipsis 12 nos damos cuenta de la historia tanto en la iglesia que esperaba a Cristo antes de tu venida en el Antiguo Testamento, como la iglesia moderna, Señor, la iglesia que tú fundaste en el año 31, esa iglesia que avanzó a través de la historia y que llega hasta nuestro tiempo, esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ayúdanos a pertenecer a ella. Ayúdanos a doblegar nuestro corazón y aceptar tu palabra tal como es. Danos, Señor, el poder del cielo para poder resistir los ataques de Satanás, del dragón en su última etapa de persecución sobre el pueblo de Dios. Dirige nuestros pensamientos hacia ti y que tengamos el manto de justicia sobre nosotros. Que seamos vestidos como la mujer al comienzo del sol, de tu justicia, de tu salvación. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.